Pensemos en dos bueyes que tienen que realizar su trabajo, uno de ellos en medio del lodo, en medio del barro, en medio de una podredumbre, y allí tiene el buey que jalar su carreta y llevar a cabo ese trabajo. Por otro lado, el otro buey lleva a cabo su trabajo y tira de su carreta en un terreno plano y bien pavimentado. ¿Cuál cree usted que hace mejor su trabajo? Obviamente, el buey que está en un mejor terreno. Así que de esa misma manera quiero que pensemos que nosotros somos llamados a hacer mucho mejor las cosas que lo que las hace el mundo. La Biblia nos habla y nos enseña que antes estábamos sumergidos en la podredumbre, en la corrupción, y el Señor mismo nos sacó del lodo cenagoso. Así que ahora que estamos en un nuevo ámbito que es estar en Cristo, tenemos que desarrollar una vida diferente, una vida piadosa, una vida en la cual se note la diferencia. Se nota la diferencia de nuestro caminar, de nuestro andar y de nuestro propósito, así como sería tan evidente en este par de bueyes. Quiero pedirle que oremos y luego leamos 2 de Pedro capítulo 1. Padre, gracias porque nos permites día a día edificarnos, porque tú estás con nosotros, y en este tiempo pedimos que sea tu palabra, Señor, llegando a nuestra mente y corazón y ayudándonos a ponerla por obra. Te lo pedimos a ti, Dios santo y bueno, en Cristo Jesús. Amén. Obviamente, necesitamos y debemos nosotros caminar de una manera distinta. No podemos andar de la misma manera que andábamos antes cuando no conocíamos del Señor. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, Dios usa al apóstol Pedro para exhortar a la iglesia, para exhortarnos a nosotros, para animarnos y para mostrarnos que tenemos grandes promesas, que ahora tenemos una vida diferente, que Él nos ha sacado de esa corrupción en la cual vivíamos y que ahora tenemos una vida distinta, una vida llena de promesas, una vida muy diferente. Pero así como tenemos esa vida diferente, también se nos hace un llamado a que andemos de una manera diferente. Sería ilógico decir que tenemos una vida diferente y caminar igual que como caminábamos antes o andar igual que como andábamos antes. Por eso vamos a leer lo que dice en la segunda carta, capítulo 1, y en el versículo 5, bueno, voy a leer desde el 4, dice, realmente voy a leer desde el 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que hace ese llamado a darnos a entender y a centrarnos por medio de esta carta de que nosotros hemos sido sacados de la corrupción que hay en el mundo, que hemos recibido una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y que hemos salido y sido cambiados. Ahora vea lo que nos va a decir versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, así que por estas promesas, por esta nueva vida en la cual debemos andar usted y yo, dice que debemos poner toda diligencia. Pero veamos en qué. En añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Así que el llamado que se nos está haciendo es que, teniendo en cuenta que somos diferentes, que vivimos en un ciclo distinto, que vivimos en un epicentro diferente y que usted y yo tenemos que andar distinto, dice que entonces se nos es llamado a que pongamos toda de nuestra diligencia. Y esa diligencia es poner todo nuestro entusiasmo, esa diligencia es poner nuestras capacidades, esa diligencia es hacer las cosas también con rapidez. Dios quiere que pongamos diligencia. ¿Que pongamos diligencia en qué? Bueno, nos dice entonces allí la palabra de Dios que añadamos a nuestra fe virtud. Pero es importante entender que todo se empieza por la fe. Si somos hijos de Dios, si hemos creído en el Señor Jesucristo, es porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Fe no es positivismo, lo hemos dicho muchas veces. Fe no es pensar que nos vamos a ganar la lotería o pensar que nos va a ir muy bien. Fe es creer a la palabra de Dios. Así que todo empieza por la fe. Y es por la fe que podemos estar en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el llamado que se hace es que lo primero que tenemos que tener es fe. Usted y yo necesitamos tener fe, pero una fe real, una fe bíblica, una fe que se basa y descansa en las promesas del Señor, que descansa en la palabra de Dios. Así que cuando tenemos esa fe, wow, podemos decir, somos hijos de Dios, somos sacados de esa vida
tremenda. Tenemos esa nueva naturaleza de la que nos está hablando el texto, esa naturaleza divina. Ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, en lo que Jesús hizo y de la manera que nos salvó por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero si tenemos esa fe, nos dice que debemos tener diligencia. No nos podemos quedar simplemente y decir, bueno, yo tengo fe y yo como tengo fe soy hijo de Dios y aquí me voy a quedar y voy a tener una vida igual a la de las demás personas. Lo único que se diferencia entre ellos y yo es que yo tengo fe. Ah, sí, y yo ahora no puedo ir a la iglesia, pero yo asisto virtualmente a los 2 cultos de la iglesia. Y además escucho los devocionales. No, no se trata de eso. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que pongamos diligencia, que pongamos un esfuerzo, que realmente seamos diligentes, seamos entendidos y seamos direccionados a poner a nuestra fe o añadir a nuestra fe, ¿qué? Virtud. Esa virtud. ¿Y sabe de qué nos habla la virtud en el contexto que estamos hablando? Nos habla de esa capacidad de hacer las cosas con excelencia. Así que yo solo no descanso en la fe, sino que tengo que añadir a esa fe excelencia, virtud. Tengo que empezar a hacer las cosas de una manera mucho mejor. Yo no puedo vivir de la misma manera. Yo no puedo simplemente centrarme en lo que sé y en lo que creo, sino que tengo que mostrarlo con lo que hago. Y debo hacer las cosas, dice la Biblia, añadamos a nuestra fe virtud, añadámosle excelencia, hagamos las cosas cada vez de una manera mejor. Hemos escuchado muchas veces, ¿qué haría Jesús en este caso? Bueno, eso es excelencia, es pensar en la excelencia, es pensar, ¿qué haría el Señor? Yo tengo que actuar de la misma manera. ¿Sabe que el mismo Espíritu de Dios que moró en el Señor Jesucristo ahora mora en mí? Así que soy llamado a hacer las cosas con virtud, con excelencia, de una mejor manera, cada día creciendo y avanzando más en el camino del Señor. Pero entonces dice que añadamos a nuestra fe virtud. Y luego dice, a virtud, conocimiento. ¿Sabe que necesitamos añadir a la virtud conocimiento? Así que no solo se trata de tener fe, no solo se trata de además tener esa virtud, sino que tenemos que añadir conocimiento. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante tener el conocimiento de nuestro Dios. Es importante conocer sus atributos, su carácter, su palabra, sus promesas, sus ordenanzas, sus mandamientos. Necesitamos tener conocimiento de las doctrinas bíblicas. Hay un grupo de hermanos que promueven que el conocimiento no es tan importante, que el conocimiento puede llegar a enfriar el alma. Y sabe que el verdadero conocimiento de la palabra de Dios no va a hacer eso. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios, al contrario, va a producir un fervor en nuestro interior. Y necesitamos añadir conocimiento, necesitamos tener conocimiento. ¿Sabe que uno de los problemas del pueblo de Israel, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Oseas del Antiguo Testamento, es que les faltó conocimiento? Dice el Señor, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El conocimiento que les faltó a ellos los llevó a hacer cosas que estaban en contra de Dios, a enfriar su corazón. Se apartaron del conocimiento y se fueron ante las cosas vanas y dejaron el amor de Dios. Nosotros necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, nos dice la palabra. Así que el conocimiento no es malo. Algunos dicen, sí, pero es que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Bueno, hay que revisar el contexto de lo que está diciendo allí para no pensar que no necesitamos del conocimiento de la palabra del Señor. Y como acabo de decir, el verdadero conocimiento es el que crea un fervor en nuestro corazón de amar y servirle más al Señor. Así que necesitamos añadir a la fe virtud, excelencia, hacer las cosas bien hechas. Pero también a esa virtud necesitamos ponerle ¿qué? Conocimiento. Necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor. Pero luego nos dice entonces también que a ese conocimiento debemos añadirle dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. El conocimiento quizá cuando puede hacer daño es cuando no lo llevamos de una manera equilibrada y entendiendo lo que Dios realmente nos está diciendo. Y dice entonces que al conocimiento debemos añadirle dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Bueno, el dominio propio es esa capacidad de control, es controlar mi carne por medio de mi espíritu. El dominio propio es tener ese control sobre mí mismo. El dominio propio es no hacer lo que mi carne o mis impulsos o algunas cosas me llevan a hacer, sino es hacer todo medidamente, pensadamente y de una manera que agrade a Dios. ¿Sabe que es interesante ver que dice que al conocimiento hay que ponerle dominio propio o agregarle dominio propio? Y viene a mi mente aquel versículo que está allí que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sabe que el conocimiento de la palabra de Dios me puede llevar a entender eso y decir, no, el conocimiento y la palabra de Dios me muestra que todo me es lícito, que yo puedo hacer de todo? Pero ¿sabe qué dice? Pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de estas.
Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, porque necesitamos, además del conocimiento, tener dominio propio. Entender que aunque yo pueda hacer ciertas cosas, yo puedo hablar de ciertas cosas, yo entiendo que la salvación no se pierde, yo tengo que entender también que hay un dominio propio y un control en mi vida. Un control que viene por medio de Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y necesito agregarle a ese conocimiento dominio propio. Necesito dominio propio en la manera en que hablo. Necesito dominio propio en las actitudes que tengo. Necesito dominio propio en muchas áreas de mi vida. ¿Sabe que si tenemos dominio propio podemos refrenar nuestra lengua? Podemos refrenar malas acciones. Podemos calmar muchas situaciones. Así que es importante que también tengamos entonces ese dominio propio. Pero luego dice... dice, vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. ¿Sabe que también algo que debemos poner allí entonces es paciencia? Esa paciencia es una palabra muy buena, ¿verdad? Es una palabra que nos recuerda que es esperar. ¿Pero esperar qué? ¿Simplemente esperar en una fila? ¿Eso es paciencia? No, paciencia bíblicamente es esperar confiadamente en la voluntad de Dios. Eso es paciencia. Y necesitamos paciencia. Necesitamos agregarle a todo este conocimiento, agregarle a todas estas virtudes, agregarle a toda esta fe, paciencia. Lastimosamente como creyentes deberíamos ser personas pacientes, pero sabe que muchos de pronto pueden conocernos o podemos reflejar que somos impacientes. Y es una contrariedad que alguien nos distinga como creyentes, pero que al mismo tiempo diga, pero es muy impaciente. Porque la Biblia nos llama a ser pacientes. Y dice que debemos añadir entonces a este dominio propio paciencia, esperar confiadamente. Debemos esperar tranquilamente. Debemos tener paciencia cuando creemos que Dios no está actuando. Muchas veces creemos que Dios no está actuando en nuestra vida, que Dios no está obrando. Hemos orado al Señor y seguramente parece que no vemos respuesta y a veces nos impacientamos. Dios nos dice que debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes con las otras personas. Debemos ser pacientes a nuestro alrededor, en nuestros hogares. ¿Qué tal hemos sido ejercitados en la paciencia en estos días? En esta cuarentena que hemos tenido que estar allí compartiendo y conviviendo de una manera más intensa entre la familia, y seguramente en muchos episodios se parece que se nos acaba la paciencia. Pues debemos añadir paciencia, es algo que nos dice que nosotros debemos poner. Esa paciencia es esperar confiadamente, esperar tranquilamente. Quizá nos impacientamos porque no se acaba esta cuarentena y porque cada 15 días nos dan la noticia de que vienen 15 días más de cuarentena, y así ya llevamos alrededor de un poco más de 2 meses. Y quizá parece que se nos acaba la paciencia. Pero no se acaba. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia viene por la obra que Dios hace en nosotros. Y ahí está. Nosotros debemos echar mano a ese fruto, a esa paciencia, y ejercitarla en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que la paciencia es una muestra de madurez. Somos maduros cuando hemos sido ejercitados en la paciencia. Así que usted y yo necesitamos realmente mostrar esa paciencia. Pero no podemos mostrarla si no nos agarramos de ella, si no nos damos cuenta que esa paciencia ya está en nosotros. A veces le decimos, Dios, dame paciencia. Él ya no la dio. El Espíritu Santo produce un fruto y ese fruto es paciencia. Necesitamos es tomar de ese fruto, hacer que ese fruto sea evidente en nosotros. Y debemos añadir entonces esa paciencia, dice la Biblia. Pero luego nos dice que a la paciencia le debemos añadir piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la piedad en este contexto es una manera de vivir espiritual, es una manera de vivir que agrade a Dios. Aquí la piedad no se está haciendo referencia simplemente a un atributo, a una característica humana o divina. Aquí en el contexto y en varios contextos de la Biblia nos muestra esa manera de vivir piadosa como esa manera de vivir espiritual, esa manera de vivir que glorifica a Dios, que agrada a Dios, de hecho, que exalta a Dios, es piedad en este contexto. Usted y yo necesitamos añadir a todo esto piedad. Necesitamos vivir de una manera espiritual, de una manera que glorifique a Dios. Todas estas cosas están en medio de un contexto. Acuérdese que empezó mostrándonos el apóstol Pedro que nosotros hemos sido rescatados, que hemos sido sacados de una manera de vivir vana y de la corrupción que hay en el mundo, que ahora tenemos grandísimas promesas y también tenemos una vida nueva. Y entonces dice,
por todo esto, con mucha más diligencia, vosotros añadid a vuestra fe, y nos empieza a dar esta lista. Nosotros tenemos que vivir con fe, necesitamos vivir con virtud, necesitamos vivir con conocimiento, necesitamos vivir con dominio propio, pero también necesitamos tener esa paciencia. Y a esa paciencia entonces nos está diciendo que debemos añadirle ¿qué? Esa piedad que debemos mostrar. Una vida piadosa. No podemos andar por este mundo caminando igual que el buey que está en medio del lodo, jalando una carreta difícil, con un trabajo pesado y que se nota que está haciendo un esfuerzo máximo. Usted y yo hemos sido sacados de allá y ahora vivimos de una manera distinta. Y ahora, como vivimos distinto, también tenemos que manifestar todas estas cosas. Entre ellas la piedad, esa manera de vivir piadosa, una manera de vivir espiritual. Debemos realmente ser espirituales, no aparentar espiritualidad, no, ser espirituales, porque el Espíritu mora en nosotros, porque ahora no somos hijos del mundo, sino hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra manera de vivir debe ser una manera piadosa. Pero ¿sabe qué? Sigue diciendo que también a todo esto y que también a esta piedad debemos añadirle algo más. ¿Sabe qué? Afecto fraternal. A esa piedad debemos añadirle afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? Bueno, el afecto fraternal que nos muestra acá, o de la manera que está indicado, es esa manera de ser cariñoso, esa manera de ser agradable a los demás, afectuoso. ¿Es usted afectuoso? Bueno, tenemos que serlo. A veces decimos, no, yo no puedo ser una persona cariñosa, yo no puedo ser una persona afectuosa, porque yo he sido criado de una manera fuerte. Es más, yo soy de por allá, de esa tierra donde se corta el agua a punta de machete y donde somos muy bravos. Vea, no importa de dónde vengamos ni de dónde seamos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora el Espíritu mora en nosotros. Y no importa cómo hayamos sido criados, sino que ahora el Espíritu mora en nosotros y es el poder de Dios el que nos capacita para que podamos llevar a cabo esto. ¿Y ser qué? Afectuosos, tener ese afecto fraternal, es ser dado a las demás personas, es tratar a los demás de una manera cariñosa, respetuosa, es mostrar afecto, ser afectuosos, debemos ser afectuosos con los demás. A veces mostramos una dureza en nuestro rostro y en nuestro corazón y quizás hasta alejamos a personas alrededor nuestro. La Biblia nos dice que a todo esto, que no necesitamos solo fe, sino también virtud, sino también conocimiento, sino también dominio propio, sino que también paciencia, una manera de vivir piadosa, y a todo esto debemos añadirle ¿qué? Afecto fraternal. Debemos ser afectuosos. ¿Y sabe que allí no termina? Finalmente dice, a la piedad afecto fraternal, en el versículo 7, y al afecto fraternal, amor. Así que con lo que sella estas palabras, estas 8 virtudes o estos 8 requisitos o estas 8 peticiones que nos dice para que debamos tener, terminamos con el amor. Necesitamos tener amor. Algunos sentimos que nos falta amor, pero ¿sabe qué? Dios dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios mora en nosotros y ese amor está en nosotros. Tenemos es que realmente tomar también de ese amor y dárselo a los demás. ¿Qué es amor? Bueno, veámoslo de una manera sencilla. Amor es entrega, es darnos por otros. Eso es amor, es entregarnos por las necesidades de otros. Es el ejemplo del Señor Jesucristo, quien se entregó por amor, y de tal manera nos dice la Biblia que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el ejemplo de amor es lo que Dios hace entregando a su Hijo. Amor es entrega, es darnos por las necesidades de otros. Y a todo esto nosotros tenemos que vivir entonces con amor. Ahora, todo esto va para decir mucho, pero tenemos que terminar. Esto es un devocional del que quiero que el Señor inquiete nuestros corazones a vivir de una manera que realmente glorifique. Y termina el versículo 8, o no termina, sino que nos continúa diciendo en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento del Señor y sin fruto. Dios quiere que tengamos vidas fructíferas, de esto hemos hablado. Dios quiere que no estemos ociosos, pero ¿cómo no estarlo? Entonces entendiendo de dónde nos sacó el Señor, entendiendo quiénes somos ahora, recordando las promesas grandes y esa nueva naturaleza divina que nos ha dado. Y eso nos debe entonces llamar a, con diligencia, o sea, con prontitud, a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a ese afecto fraternal amor. Y si este conjunto de cosas se reflejan en nuestra vida y deben reflejarse, dice entonces que no nos dejará estar ociosos y sin fruto, sino que realmente vamos a estar creciendo en el verdadero conocimiento del Señor. Esto es un verdadero entender
o debemos entender verdaderamente a lo que el Señor nos está llamando, a tener una vida distinta. La vida de un creyente se debe reflejar por estas cosas. Si no las estamos reflejando, vayamos a cuentas con el Señor, pidámosle al Señor que nos restaure y pidámosle al Señor que nos ayude a tener una vida que realmente lo refleje y que esté dando fruto y que no estemos ahí ociosos. Si no hemos creído en el Señor, si aún usted no ha creído en el Señor, vaya al Señor y pídale que entre en su corazón, entréguele su vida de pecado, entréguele realmente su vida y todo lo malo que ha hecho y permita que Dios entre a su vida a través de lo que hizo en Jesús. Y entonces todo esto va a ser puesto en su vida y realmente también va a tener una vida distinta. Queridos hermanos y amigos, el Señor nos llama a tener vidas distintas, vidas diferentes. Y termino leyendo lo que dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Así que en todo momento es un llamado a tener una vida distinta, a recordar de dónde fuimos sacados, pero para tener un actuar y un vivir distinto. El que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista corta y no se ha dado cuenta de la purificación de su vida anterior y no se ha dado cuenta que ahora tiene que tener una vida distinta. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener esa vida distinta porque necesitamos de Él, es por medio de su poder. Padre, gracias porque realmente nos has sacado, nos has limpiado, nos has sacado de la corrupción del mundo y nos has dado una nueva vida. Rogamos a ti pidiéndote que nos ayudes a entender esta vida grandiosa que nos das y ayúdanos a vivir de la manera que tú quieres. Señor, ayúdanos a tener esas capacidades en nosotros, sabemos que tú las das, pero ayúdanos a poder vivir por ellas por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos a ti, Dios eterno en Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.